Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Este es el módulo número 2 concerniente a los estudiantes de intercambio. Eh, Ahora le vamos a dar la palabra a Fernando para que pueda hacer su exposición. Saludos a todos. Bueno, buenas noches, bienvenidos al segundo módulo. Este módulo, como adelantó Martín, está centrado en el estudiante de intercambio en forma general. ¿Por qué en forma general? Porque cada modalidad de las que vimos va a tener en los módulos siguientes un tratamiento específico. Entonces, hasta ahora lo que queremos es pasar de las generalidades del RIE que vimos en el módulo anterior a las generalidades de una parte central de este programa, que es el estudiante de intercambio. ¿Sí? Yo he simplificado el temario justamente por una cuestión de duración y para pasar temas específicos a las unidades, porque están en las otras unidades, en otros módulos. ¿Sí? Así que vamos a hablar de derechos y obligaciones de los estudiantes, las 6B, las 6D, las 6B, las rompimiento de reglas, los desafíos del estudiante de intercambio, el decálogo o mandamientos como se conoce. ¿Sí? Vamos a volver al concepto de Rotary, de Rotex, o sea, porque estamos justamente viendo el módulo de estudiantes de intercambio, o sea, ¿qué viene después del intercambio? Bueno, Rotex, y una parte de lo que es protección integral de menores, porque obviamente merecería todo un módulo aparte, y es más, hay un curso aparte que le vamos a recomendar como parte de este módulo. ¿Está bien? Para no demorar y mantener la acotación del tiempo, recuerden que en el módulo anterior vimos cuál era el perfil del estudiante de intercambio. ¿Sí? Someramente, recordemos que es un embajador cultural de buena voluntad. Esa es la figura que tiene el estudiante de intercambio en Rotary, embajador cultural de buena voluntad. Y para llegar a ese perfil, nosotros, bueno, seleccionamos a jóvenes de entre 15 y 19, ¿sí? Con un rendimiento, o sea, con particularidades, ¿sí? En largo plazo hay distritos que no toman chicos de más de 17, eso lo vamos a ver después. Pero en general 15 a 19 es el rango, que tengan un rendimiento superior a la media, ¿sí? Estamos recomendando la admisión de chicos con media superior, o sea, de 8 o más, que tengan capacidad para expresarse eficazmente y claridad, ¿no? Y una capacidad de liderazgo, porque este es un programa de desarrollo de liderazgo, ¿sí? Bueno, hablamos también de los requisitos adicionales del perfil del estudiante, la residencia dentro del distrito y el patrocinio de un club certificado. Por eso estamos haciendo hincapié en la certificación de los consejeros y EO de los clubes, para que puedan patrocinar estudiantes. Un club que no tiene la totalidad de sus participantes ante el comité certificado no puede patrocinar. O sea, puede tener consejeros en capacitación, ¿sí? Pero los consejeros que están a cargo de chicos tienen que estar previamente capacitados. Lo mismo para, como es, apadrinar a nuevos candidatos. La adaptabilidad del estudiante, sí, su sociabilidad, la seguridad, la adaptación, el dominio de idiomas extranjeros, como es, hablamos del conocimiento de inglés y de las bases, por lo menos, de la lengua nacional del país al que va a viajar, como requisito para previo para un buen desempeño del rol de embajador. La disposición, obviamente, para participar de las distintas actividades que involucra un intercambio, para mostrar las costumbres del país, el entusiasmo, el potencial, ¿no? Para ser embajador, el apoyo de los padres o tutores, eso estaba en la evaluación también, qué pasa cuando los padres no apoyan. Bueno, y el compromiso también de estar escolarizado, sobre todo en los intercambios largos, durante la estadía en el país anfitrión. Bueno, eso previamente, a modo de repaso, como perfil del estudiante de intercambio que lo buscamos mediante la selección. La selección, como dijimos la vez anterior, es de suma importancia para tener justamente candidatos de buena calidad y poder trabajar sobre ellos. No somos excluyentes en ese sentido, o sea, trabajamos sobre el estudiante que recibimos como consejeros y como comité distrital también, pero cumplir con los requisitos previos es clave para que el trabajo de preparación posterior sea exitoso. Bien, pasemos sí ahora a lo que vendría a ser propio del módulo, los derechos y obligaciones del estudiante de intercambio. Como regla general, vamos a tener que considerar que el estudiante de intercambio nunca debe hacerse cargo de la comida y la vivienda estando con la familia anfitriona, ¿sí? Sea de corto plazo o largo plazo. Ya hablo de intercambios presenciales, ¿verdad? Tienen derecho a comer todo lo que comen los mismos estudiantes, ¿sí? Perdón, los miembros de la familia, los hijos de la familia, sin excepciones, incluidos los postres, ¿sí? Randy nos contaba que había casos de familias que no le daban los postres a los estudiantes de intercambio.
porque lo consideraban un beneficio especial. No, o sea, lo que recibe el hijo de la familia anfitriona, por ser el estudiante de intercambio, un miembro más de la familia, ser tratado como tal, debe ser lo mismo, ¿sí? Lo mismo no va a pagar alojamiento mientras esté con la familia anfitriona. Les hablo de comida y alojamiento mientras está con la familia anfitriona. Hay otros casos. El traslado del colegio y del colegio a la casa, ¿no es cierto? En caso de que deba tomar medios de transporte, que no pueda caminar o usar bicicleta, que está permitido. El almuerzo en el colegio, en caso de estar contemplado, el estudiante no debe hacerse cargo de eso. Los viajes con la familia, o sea, si la familia se va de viaje, se va de vacaciones, cualquier tipo de viaje, no debe generar gastos de comida y alimentación para el estudiante de intercambio, de comida y vivienda, perdón, y alojamiento para el estudiante de intercambio. Debe tener las mismas comidas que tiene regularmente. La estadía durante la conferencia del distrito, obviamente no le podemos cobrar al estudiante en una de lo que es sus obligaciones rotarias principales, asistir al final de su intercambio a la conferencia distrital. La inscripción en el colegio al que fue asignado tampoco se la podemos cobrar al estudiante de intercambio de ninguna modalidad. Eh, Eso vamos a ver después que se puede acordar con el colegio para que se exonere al estudiante, o bien lo puede pagar la familia anfitriona, ¿sí? Como una parte más de los costos, dado que a su hijo probablemente también le paguen un colegio, o se puede buscar algún otro tipo de acuerdo con la institución. Pero nunca lo debe pagar el estudiante de intercambio, ¿sí? El arancel de colegio, lo mismo, tampoco nunca lo debe pagar el estudiante de intercambio. Los útiles reglamentarios que tenga que llevar a la escuela, ¿sí? Se los tenemos que proporcionar, sea mediante la familia anfitriona por una cuestión de cortesía, sea mediante el club, ¿sí? De algún modo hay que cubrirlo y no hacérselo pasar al estudiante. Obviamente puede haber algún gasto relacionado con la escuela, para lo cual el estudiante podrá hacer uso de su mensualidad desde largo plazo. Corto plazo no tiene, pero ya lo vamos a ver. Pero en general, lo que sea útiles reglamentarios de uso regular, el estudiante no debe comprarlo de su bolsillo, ¿sí? Se lo debe proporcionar o la familia anfitriona o en su defecto el club anfitrión, ¿sí? Respecto del uniforme, lo mismo, la misma regla, ¿sí? Estamos hablando de lo que es obligatorio para el estudiante, entonces el uniforme no debería comprárselo el estudiante, se lo debería proporcionar la familia anfitriona, ¿verdad? Sobre todo la que tiene un saliente. Eh, Esto para los nuevos. En intercambios largos vamos a tener 3 familias anfitrionas en principio, en intercambios cortos tenemos una, que envía y que sale, o sea, con un hijo que entra y que sale, y esa es la familia que debería hacerse cargo de estos gastos o del uniforme. Obviamente, si hay algún problema, porque que la familia no puede o que argumente algo por el estilo, estará el club para auxiliar, ¿no es cierto? Y conseguir prestado o canjear un uniforme. O sea, hay miles de soluciones antes que hacerle pagar al estudiante por útiles, por uniforme escolar. ¿Tá? Entonces, en principio, todo lo que está relacionado con obligación del intercambio, me refiero a asistir a la escuela, después lo que es comer y alojarse, mientras esté con la familia anfitriona, nunca se paga como regla general. Lo mismo la ida al colegio o los viajes con la familia. Bien, ¿cuáles sí son obligaciones del estudiante? ¿De qué debe hacerse a cargo generalmente? De lo que sea gasto personal, ¿sí? Lo que sea facultativo, opcional, elegido por el estudiante, eso sí. Podría ser comprarse ropa, golosinas, bueno, el tema de internet ahora quedó en cabinas quedó medio obsoleto, pero antes si ellos querían irse por su cuenta a navegar en algún sitio o a chatear o demás, se lo debían como una elección personal, pagar. Lo dejé, no lo borré justamente para que lo vieran como ejemplo. Si el estudiante decidía ir por su cuenta a usar internet, lo debía pagar porque era una decisión personal, ¿no es cierto? Ir a hacer ese uso. Hoy lo tienen en el teléfono, en la computadora, eh, y el Wi-Fi es gratis, ¿no? Para el estudiante. Pero si fuera una opción de él hacer uso de cualquier otro servicio de este tipo, corre por cuenta del estudiante, ¿no es cierto? Las salidas con amigos también, ¿sí? Son facultativas, son opcionales, corren por cuenta del estudiante. Los viajes para visitar amigos, los viajes en grupo por el país, ¿sí? Ya vamos a ver que en la modalidad de largo plazo existen 2 grandes viajes, el viaje a la Patagonia o al sur y el viaje al norte.
eso corre por cuenta de la familia biológica o natural del estudiante de intercambio. Eh, Después habíamos establecido como una regla que puede variar según el año, pero como general es el viaje a la conferencia, que es la principal obligación rotaria de asistencia, eh, correría por cuenta del estudiante, ¿sí? Es una decisión que se tomó y que la recogimos acá entre las obligaciones del estudiante, puede variar de año a año. El año pasado, 2022-23, el comité les cubrió el costo del transporte, pero fue una excepción. Sí, obviamente, elementos de higiene personal que haga como es al manejo íntimo del estudiante, los regalos y demás, eh, todo eso corre por su cuenta, ¿sí? Bien, obviamente, mantener la limpieza en su habitación, en su entorno, es su responsabilidad. El estudiante es un integrante más de la familia, pero debe guardar esta forma como regla general. Si la familia no le dice nada, igual es su obligación es parte del perfil de un buen estudiante de intercambio mantener el orden del espacio que la familia le asigna. Eh, Cuando veamos en el módulo siguiente familias anfitrionas, vamos a ver que el estudiante puede compartir cuarto, ¿sí? Pero mantener el orden hace al perfil del estudiante de intercambio, ¿no? Lo mismo que ayudar con los quehaceres de la casa. Es ineludible porque no solo hace al estudiante hacerse sentir parte, sentirse parte de la familia anfitriona, sino también aprender vocabulario, estar activo, eh, interactuar más con la familia anfitriona, ¿sí? Sentirse útil, reducir la posibilidad de sentir nostalgia, eh, contribuir con los quehaceres del hogar es sumamente beneficioso. Lo que sea clase particular o extraescolar, ¿sí? Sea individual o grupal, pero extraescolar, correría por cuenta del estudiante también, ¿sí? Eh, o sea, corre por cuenta de la regla de lo particular o facultativo o decidido por el estudiante del intercambio. Si el estudiante de intercambio nos pide para hacer, no sé, danza, algún idioma, eh, o sea, todo lo que decida hacer algún deporte, debería cubrírselo él. Obviamente, por cortesía, las familias anfitrionas pueden conseguir eh, que se le libere el arancel, o le pueden cubrir el arancel, o lo puede hacer el club rotario. Pero si esto hay que decidir quién paga qué, eh, correspondería pagarlo al estudiante, ¿sí? Porque justamente pasa por lo opcional, lo facultativo que tiene. Él no está obligado a hacerlo. Lo mismo con el idioma español. Nosotros les pedimos unas 40 horas de español latinoamericanos previo a la venida, ¿sí? Es responsabilidad del estudiante venirse con una base de español en largo plazo, sobre todo. En corto plazo esto no es tan así, pero ¿cuál es la realidad? Recibimos a la mayoría de nuestros estudiantes diciendo hola y hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces, en algunos casos, como vamos a ver después, es necesario que el estudiante continúe con el curso de español, en cuyo caso correspondería pagárselo. Correspondería que se lo pague. De nuevo, si la familia anfitriona lo desea hacer, o si el club patrocinador, perdón, el club anfitrión, el club local lo quiere hacer, bienvenido, o si lo obtienen por canje con el club rotario, obviamente se puede hacer. Pero si tenemos que ir a la regla de quién paga qué, le corresponde al estudiante de intercambio. ¿Se entiende? Todo lo que sea gasto personal, ¿sí? Facultativo elegido por el estudiante, corre por cuenta de él. Lo que sea obligatorio o que esté relacionado con la familia anfitriona, corre por cuenta de la familia anfitriona. Bueno, ¿qué otras obligaciones? Asistir regularmente a clase, ¿sí? Estoy hablando sobre todo de la modalidad de largo plazo. ¿Por qué? De largo plazo, porque bueno, el estudiante está entre 10 y 12 meses, hay toda una rutina que cumplir y la asistencia a clases ayuda a que el estudiante se adapte a la cultura, conozca cómo funciona el sistema educativo y esa regularidad hace avanzar en el idioma, en la integración, ¿sí? En el conocimiento de los contenidos desarrollados. Pero en la modalidad de corto plazo, ¿sí? Como lo vamos a profundizar después también, tenemos que tener en cuenta que el estudiante de intercambio está en general de vacaciones acá, en sus vacaciones estivales. Entonces muchas veces todavía está sintiendo algo del estrés de los exámenes en Norteamérica, en Europa.
eh, las semanas de examen suelen ser muy intensas, entonces recibimos muchas veces estudiantes cansados del sistema educativo que quieren descansar un poco. Entonces, lo vamos a ver después, pero como principio tenemos que ver que esa asistencia, estoy hablando a corto plazo, sea provechosa desde lo cultural para el intercambio, ¿sí? Más, más adelante vamos a profundizar cuándo es provechoso, pero esta de la asistencia regular a clase como obligación general corresponde al estudiante de largo plazo. En corto plazo se recomienda la asistencia regular durante casi toda la estadía, pero existe la contemplación de que el estudiante está en vacaciones y que el tiempo es muy corto, entonces puede ser necesario tiempo para compartir otras actividades con la familia, con el compañero de intercambio, ¿sí? Para hacer algún viaje, como el viaje a Iguazú, ¿sí? Que se hace durante la segunda clase. Bueno, en fin. Eh, sí, importante Sí es importante que el estudiante se haga responsable de la comunicación con la escuela, ¿sí? Y como un estudiante argentino uruguayo tenga un trato fluido con su preceptor, que avise cuando va a faltar por los viajes y demás, más allá de que corre por cuenta del consejero, ¿no? Esta relación con el estudiante, con el preceptor, de las autoridades de la escuela, para notificar sobre inasistencias por enfermedad, por participación de actividades rotarias, por viajes y demás. Si nosotros como consejeros tenemos que estar al tanto de lo que hace nuestro estudiante y esto lo logramos con un contacto fluido con el preceptor del estudiante o bueno, con las autoridades o con el equipo de conducción de la escuela. Pero es importante que el estudiante de intercambio se haga responsable él mismo de avisar si va a faltar, eh, como un estudiante local más. Bueno, el tema de pedir permisos es muy importante, como es el pedir permisos, autorizaciones, avisar primero al consejero rotario del club, ¿no es cierto? Cuando va a visitar amigos dentro del distrito, nosotros activamos un circuito de verificaciones, ¿sí? Nosotros recibimos la consulta del estudiante para viajar. eh, Primero vemos si es razonable, consultamos al consejero del lugar a donde va a ir o al lugar cercano donde va a ir el estudiante, le preguntamos si le parece viable, si es así, bueno, autorizamos el viaje dentro del distrito, notificando también al comité distrital, ¿sí? Puntualmente a Martín, basta un WhatsApp, basta un correo. Yo prefiero particularmente el correo porque el correo queda, pero el WhatsApp también es útil por una cuestión de rapidez. Eh, ¿Cómo es? Es más que para, en este caso, para estar controlando, es para asegurarnos de que tenemos un estudiante controlado por un consejero, sea en una ciudad o en la otra, y que el comité está al tanto de la circulación, de la ubicación del estudiante en un momento dado. Cuando el viaje es fuera del distrito, sí, bueno, ahí tenemos que prestar más atención todavía, ¿sí? Así sea con la familia anfitriona, es importante que nosotros como consejeros sepamos dónde está el estudiante en primer lugar, que nos avise tanto el estudiante como la familia anfitriona, que van a salir del distrito, como podría ser ir a Buenos Aires, por ejemplo. Un mensaje de WhatsApp basta para eso, ¿sí? Entonces, eh, como es la familia anfitriona del estudiante, nos avisan, nosotros avisamos al comité también que el estudiante va a salir. Y bueno, si es con la familia anfitriona, obviamente que es una tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante quiere viajar solo? ¿Sí? En este caso, bueno, obviamente nos va a avisar, nosotros vamos a analizar el caso y lo vamos a hablar con el comité. Normalmente cuando hay consejeros del programa en otros distritos, ¿sí? Es fácil organizarnos, ponernos de acuerdo y hacer que el viaje sea seguro, ¿sí? Tendremos consejeros que hagan posta o escala en las terminales por las que el estudiante va a pasar para controlar que tome el bus, que esté en el bus, ¿sí? En el destino lo va a recibir también un consejero o miembro del programa y obviamente el comité de intercambio tiene que estar al tanto de este desplazamiento por tratarse de un viaje fuera del distrito. Pero acá vuelvo a cuál es la responsabilidad del estudiante. Siempre avisarle al consejero antes, con tiempo, para analizar la viabilidad del viaje y hacer las notificaciones pertinentes. A la familia anfitriona, nosotros como consejeros no tenemos que complicarlos con quién notificar. O sea, nosotros le decimos, vos vas a viajar, vas a salir del distrito, bueno, me mandás un mensaje y yo veo a quién tengo que notificar, los tiempos que tengo que manejar, los avisos y demás. Eso para no complicar a la familia anfitriona. Y el estudiante lo mismo. Al estudiante le decimos, vos vas a viajar, me avisás y yo gestiono las autorizaciones correspondientes o los avisos correspondientes. ¿Sí? Entonces, simple, el consejero
antes de pensar incluso en la posibilidad de viajar. Y con el estudiante resolvemos si es viable o no y hacemos la consulta del comité correspondiente en caso de tratarse de un viaje fuera del distrito o la asistencia a una actividad, porque hay actividades también que son peculiares, eh, determinadas fiestas que están prohibidas porque representan un riesgo para el estudiante y demás. Entonces, es bueno consultar al comité y tener, en este sentido, a la modalidad correspondiente, no corto plazo, largo plazo, la opinión o la experiencia, ¿no es cierto?, respecto de tal o cual evento. Hay fiestas que sabemos que son peligrosas porque circulan drogas, porque hay inseguridad y demás, y están prohibidas de antemano. Y, como es, hay asistencias a otros eventos que reúnen las condiciones mínimas y se pueden hacer. Entonces, repasando, el estudiante avisa a su consejero, si es fuera del distrito el viaje, el consejero va a contactar al comité distrital, ¿sí? WhatsApp, correo electrónico, va a notificar el viaje y el comité distrital obviamente va a verificar que estén dadas esta condición de que haya en el otro lado un consejero que está de acuerdo con que el estudiante esté en su ciudad, ¿no? Porque a veces, eh, pasa que los consejeros no pueden controlar a los estudiantes que van a su ciudad, o resulta que la ciudad es un caos por algún motivo, ¿sí? Eh, resulta que hay alguna fiesta que es peligrosa de la que nosotros no estamos al tanto o algo. Entonces, eso se ve con el consejero del lugar, sea el mismo distrito o de otro. Pero fíjense la comunicación entre miembros del comité, y la participación del comité distrital en justamente la protección de los menores. No es acotar la posibilidad de que el estudiante viaje, sino asegurarnos de que el estudiante lo haga protegido, ¿sí? Siempre seguro. Griselda, tienes la mano levantada. Eso te iba a marcar justo. Te Estamos, escuchamos. perdón, si estamos hablando de estudiante menor de edad, en nuestra Ujú. provincia, al menos Santa Fe, no pueden viajar solos. Sí, pueden hacerlo, para eso tienen la autorización de viaje, ¿sí? La autorización de viaje que van a traer del país de origen es justamente para viajar solos. Ellos vienen solos desde el extranjero, pueden ingresar solos al país, porque en el aeropuerto de Ezeiza nadie les va a controlar si tiene la autorización de viaje. Ellos van a entrar incluso sin autorización de viaje, pero la autorización de viaje ineludiblemente la tienen que traer los estudiantes de todas las modalidades, corto y largo plazo, para poder desplazarse dentro del país y en los países limítrofes en los distintos viajes que hagan, ¿sí? Entonces, a la hora de tomar un bus, por ejemplo, sí pueden viajar solos, pero van a necesitar de esa autorización de viaje. Y ni hablar de planificar el viaje con nosotros los consejeros en primer lugar, y nosotros los consejeros avisar al comité distrital, al presidente del comité puntualmente, para asegurar que sea un viaje seguro, ¿sí? Gracias. No, por favor. Eh, Obviamente, esto se controla, esto de la autorización de viaje es clave y nosotros hacemos hincapié todos los años, sabemos los que acompañamos a las terminales, el dolor de cabeza que es tener un estudiante en la terminal y no poder mandarlo en colectivo, porque no tiene la autorización de viaje y no va a subir, o sea, si no la tiene. Entonces, ¿cómo funciona? A mí me da mucha satisfacción, eso les digo, cuando estoy en la terminal, porque suelo tener muchos estudiantes y desplazarme en colectivo, 14, 15, 16 estudiantes llevo a veces, y cuando nos piden a todos la autorización de viaje, a todos los menores, ¿va? A los mayores no, obviamente, para mí es una satisfacción, porque hace ver que ese papel que tanto les exigimos, que se lo hicimos corregir a los padres y demás, sirve, ¿sí? Y es justamente para protegerlos a ellos. Sí, desde 2016, si no me equivoco, como es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, exige esta autorización. Antes era mucho más informal la cuestión. Eh, pero yo les digo, en Entre Ríos es más exigente que en Santa Fe todavía la experiencia que tengo. Ni hablar en las grandes terminales, Rosario sobre todo, siempre se la piden. Pero siempre que el estudiante viaje, su carpeta, ¿sí? Con estudiante extranjero estoy hablando, pasaporte, autorización de viaje y papeles del seguro, infaltable. Más otro documento que se le haya pedido para el evento en particular, o el viaje en particular. Pero pasaporte, autorización de viaje y seguro, infaltable. O sea, no salís de tu casa si no tenés eso. Y conviene, les digo, con 10 años de experiencia, un mensaje antes que el estudiante vaya a tomar el auto en el que va a viajar o el colectivo. ¿Tenés pasaporte? ¿Tenés autorización de viaje? ¿Tenés seguro? Porque no llegues a la terminal sin la autorización de viaje, sin el pasaporte, y el dolor de cabeza lo tenemos después nosotros. ¿Tá? Esas tres cosas como Fernando, una trilogía, ¿no?
infaltable. Fernando, ahí Sí, Hugo Pedrini levantó la mano y después también la levantó Federico. sí, adelante. Yo no lo contesté, ya lo contestaste, no lo Ah, pregunté. Mi duda perfecto. era con el Ah, pasaporte. Con bien. el pasaporte resolvés todo. Está bien, perfecto. Ahora Eh, Federico. el pasaporte, ¿para qué, Hugo? Allá voy, Fede, con vos. ¿Para qué el pasaporte vos decís? Supongamos vamos a Entre Ríos, queremos cruzar a Salto, de Concordia a Ajá, Salto. Ahí tenemos que ajá. usar el pasaporte. Sí, a ver, los otros países controlan solamente, o sea, los países como regla general controlan a los chicos de su nacionalidad, el ingreso y el egreso de chicos de su nacionalidad. A los argentinos en Ezeiza, ¿sí? Es Migraciones Argentina quien les pide la autorización de viaje, ¿sí? Para Sí, salir, además del pasaporte, ¿sí? Para ir a Brasil, esto se lo explico como regla general. Independientemente de esto, todos nuestros estudiantes de intercambio tienen que tener autorización de viaje, todos los que sean menores, ¿sí? Como regla general, todos. Es verdad que un estudiante extranjero va a pasar al Uruguay con el pasaporte simplemente. Es verdad. Pero en un control de gendarmería que lo hemos tenido, hemos viajado con Nadia, con Juan Chivaler, que no sé si está ahora, acá en línea, y nos ha detenido la gendarmería. ¿Cuál es la relación de ustedes con estos chicos? Somos consejeros del programa de intercambio, ajá, ¿y dónde está eso? Y miren acá, en la autorización, eso, a las 8 o 7 de la mañana, al costado de una ruta, yo les aseguro que la autorización de viaje sirve. Créanme que sirve y que vale la pena como es romper los esquemas, por no decir otra cosa, al estudiante y a su familia para que la traiga hecha, bien hecha de una. ¿Ah? claro. Sí, y para tomar colectivos también. Entonces, yo lo que no quiero es mezclar, por eso les digo, como regla general, todo estudiante menor de edad con autorización de viaje, independientemente de que pueda entrar y salir por ser extranjero con el pasaporte. Acá en el interior le van a pedir, además del pasaporte, la autorización de viaje, para tomar un colectivo o en un control de documentación de gendarmería o policía puede ser, ¿sí? Y ni hablar para ir a Chile. Chile, en el viaje al sur, les pide a todos los estudiantes extranjeros la documentación, la autorización de viaje. Chile es mucho más exigente en este sentido, o sea, con el pasaporte solo no van a pasar. Entonces, para no complicarnos, para no estar acordándonos de qué país sí, qué país no, el estudiante que va a viajar, sea dentro del país o afuera, tiene que tener en una carpeta, en un folio o algo, pasaporte, autorización de viaje y seguro, como regla general. Y esto se lo tenemos que repetir, les aseguro, desde que empieza el intercambio hasta que termina. Porque tenemos estudiantes que están a un mes de irse y se olvidan el pasaporte, la autorización de viaje y el seguro. Y son así. O sea, evítense Cumplir, ustedes el dolor de cabeza. Sí. cumplir. Fede estaba antes y después Pablo. Federico. Decime. Sí, Ujú, la pregunta mía iba a esto por lo que empieza ahí el punto 8 que dice pedir al consejero ujú, el permiso del club. O sea, ujú. la responsabilidad del chico, yo entiendo que el consejero responde por el club, digamos, Sí. pero la responsabilidad del chico, según el protocolo de la juventud, ¿termina siendo del presidente del club o solamente del consejero? Y esto, digamos, el consejero debe pedir el permiso al club para que el presidente esté al tanto de que el chico viaja o no es necesario. Mira, si vamos a lo correctísimo, habría que tomar la decisión en forma conjunta, ¿no? con la comisión directiva. Vamos a lo práctico. Se entiende que el presidente designó a por lo menos un presidente de comité, ¿sí? de intercambio de jóvenes o un presidente de nuevas generaciones que hizo las designaciones correspondientes o puede haber habido continuidad y el presidente no la modificó, ¿sí? Porque estos son cargos que requieren certificación, estudio y demás funciones que requieren todo esto, entonces suele haber continuidad en los comités. Entonces, normalmente lo decidimos los consejeros, ¿sí? Es algo que tengamos la duda, ¿por qué? Porque somos los consejeros quienes conocemos a los chicos, quienes conocemos las reglas del programa. Independientemente de esto, les cuento cómo lo resuelvo yo. Yo tengo todos los años distintos grupos de WhatsApp aprovechando que tenemos ahora esta herramienta, antes era correo electrónico de WhatsApp, en donde tengo indefectiblemente al presidente, en todos, grupo con padres, grupo con estudiantes, entrantes, salientes, en todos está el presidente del club. Él, si quiere, está al tanto del mínimo movimiento que se hace, de notificación que se haga, ¿sí? Yo le digo, disculpame, vas a estar en 15 grupos este año de programa de intercambio, pero te necesito que estés. Yo no te voy a poder estar notificando todo porque es muchísimo, pero hay cuestiones como el grupo de estudiantes extranjeros, sobre todo, entrantes,
que tenés que ver cada tanto, y en algunas te voy a decir. Entonces, avisarle que se autorizó al estudiante, que no va a estar el estudiante en tal o cual parte al club, a la comisión directiva, es bueno. La decisión en principio la toma el estudiante, perdón, el consejero, ¿sí? El consejero, en algunos casos con el comité distrital. Pero no está mal consultar al presidente, ¿sí? La responsabilidad obviamente es compartida porque el presidente nos delega esta posibilidad de resolver, dado que estamos capacitados para hacerlo, que conocemos cómo es el programa, que tenemos un comité distrital que también nos va a asesorar y a que vamos a notificar. Entonces, se entiende que hay una delegación del presidente del club para resolver esto. Pero, obviamente, la comunicación con el presidente del club, como cualquier otro comité o subcomité del club, es esencial. Entonces, la recomendación de tener al presidente en los grupos y mantenerlo al tanto es importante. No sé si contesté, Fede, la pregunta. Es Bien, importante que todo lo que continúo hagan los chicos, entonces. Pero, como regla general, resolvemos nosotros. ¿Sí? no, que es importante que todo lo que hagan los chicos, sea incluso dentro del mismo pueblo, la misma localidad donde están, ustedes como consejeros sepan qué es lo que están haciendo. Es Claro. fundamental. Lo que pasa es que es mucho. Ustedes van a ver, cuando tengan estudiantes a cargo, que no le podemos transmitir todo al club porque lo abrumamos, ¿sí? Vamos a tener presidentes a los que no les gustan los jóvenes, pero ni en figuritas. Es la realidad. No les gustan. Bueno, y vamos a tener que saber filtrar, ¿no es cierto? Y lo vamos a tener que hacer en muchos casos. No podemos contar todo lo que el estudiante nos cuenta o todo lo que sabe un estudiante. Eso jamás. O sea, contar todo lo que trasciende, lo que transcurre en un intercambio, no estoy hablando de encubrir rompimiento de reglas, no, sino de guardar una cierta como es, Privacidad. confidencialidad con el estudiante, eso sí es necesario de filtrar, pero hay cuestiones que no se pueden filtrar y que no se deben filtrar y que se deben compartir con el presidente, con el resto de la comisión, ¿sí? Eh, Eso podemos profundizar luego, lo puedo armar bien, porque es toda una cuestión, ¿sí? Hasta cuándo contar, qué filtrar, pero como regla general, todo lo que sea dificultad al estudiante de adaptación, problemas personales y demás, hay que ser sumamente cautelosos a la hora de compartirlos con la generalidad de los socios, porque no todos están preparados para manejar esa información, a no todos les interesa, ¿sí? Y en algunos casos incluso puede haber intereses, porque podemos tener familias anfitrionas en el club y demás. Sí, el filtro del consejero es importantísimo. Pablo, ahí te Sí, buenas silencié. noches, Fernando. Sí, Respecto a las autorizaciones de viaje, al ajá, idioma puntualmente, o sea, y sobre todo de nuestros outbounds. sí, Eh, Sé que en el grupo están subidos autorizaciones en distintos idiomas, sí. eh, pero puntualmente, por ejemplo, si va un chico nuestro a India, Ujú. llevará una en inglés, me imagino. Y la pregunta es si sabés, si por ejemplo nuestros chicos llevan esa autorización en inglés, si un escribano te certifica una autorización de viaje de nuestros modelos en inglés. Bien, les cuento cuál es la realidad, siempre hablando honestamente, o sea, de consejero a consejero, sin establecer eh, nociones ideales. A la mayoría de los estudiantes le piden la autorización de viaje, de nuestros salientes les piden la autorización de viaje en Ezeiza y nunca más. Esa es la realidad. A la mayoría de los estudiantes de intercambio les piden la autorización de viaje en Ezeiza y nada más. Después se manejan con el pasaporte. Pero, independientemente de esto, muchos distritos anfitriones, entre los requisitos de preparación, como hacemos nosotros, les piden a nuestros salientes que hagan una autorización de viaje siguiendo determinadas pautas, ¿sí? El idioma en que tiene que estar, las consideraciones que tiene que tener, ¿sí? A veces son menos rigurosos que nosotros, ¿sí? A veces las piden que estén simplemente firmada por los padres, no piden que intervenga un notario, que tenga apostilla y demás, ¿sí? Pero nosotros a nuestros salientes les decimos que hagan una autorización de viaje ante escribano, mínimamente en español. Muchos escribanos se niegan a hacer formularios bilingües, ¿sí? Español-inglés. Que obviamente que le hagan certificar por su colegio, ¿sí? Y si le pueden agregar la apostilla, mejor.
para salir, estoy hablando de los salientes, los chicos argentinos uruguayos. Esto lo hace el escribano siguiendo los pasos que sabe, ¿sí? La certificación de su firma y después la apostilla. También se puede hacer ante registro civil en algunos casos o ante juzgado de paz, ¿sí? Y se puede agregar la legalización de la Cámara Nacional de Apelaciones correspondiente. Eso le da validez internacional, ¿sí? Pero para salir de Ezeiza, que es lo que el estudiante necesita sí o sí, el estudiante Ezeiza o Carrasco, el argentino a uruguayo, es un permiso de viaje hecho, ¿sí? De esta manera, ante escribano o ante juzgado de paz. Con eso sale. Lo de la apostilla y la legalización es un requisito para darle validez internacional al documento, ¿sí? Va a salir mínimamente con esa autorización de viaje hecha ante escribano o juez de paz o registro civil, ¿sí? O autoridad de migraciones también puede ser. Pero esa es la realidad, para ser puntuales, porque muchas veces nos comentamos, o nos dicen los padres, no, no le pidieron más la autorización de viaje, nunca más. O sea, bueno, la tiene que tener. Pero independientemente de esa que tiene que tener para salir del país, sin la cual no va a salir, no va a salir, eh, como es, tiene que cumplir obviamente con el requisito que le pida de autorización de viaje que le pide el distrito anfitrión. El distrito anfitrión le puede pedir una autorización de determinadas características. Te doy el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los países que más controla a los menores, tanto entrantes como salientes, o sea, nacionales y extranjeros. Con Sudáfrica, todos los años, los que han hecho intercambio corto con Sudáfrica saben que tienen comunicación aparte conmigo, pues les mandamos carta de invitación a los chicos sudafricanos. Después, a los argentinos o uruguayos que van para allá, les hacemos firmar una declaración aparte, una autorización, un formulario en inglés aparte, como es, porque tiene que estar en inglés en este caso. eh, Como es tener una carta de invitación, todo eso tipo se lo controlan en el aeropuerto y ha habido demoras de algunos estudiantes porque les chequean a fondo todo esto y se ponen nerviosos. Pero bueno, es parte de los requisitos del país. Como Chile, acá en el cono sur, es muy exigente con la entrada de los menores extranjeros, Sudáfrica lo es, con la entrada de los con la entrada de los extranjeros y la salida de los nacionales. O sea, hay consideraciones particulares que las va a indicar el distrito anfitrión. Pero para salir de la Argentina, del Uruguay, necesita mínimamente una autorización en español y hay varios escribanos que no le van a hacer un permiso bilingüe. ¿Sí? ¿Le expliqué? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Como perfecto. es, el distrito Perfecto, gracias. anfitrión les puede mandar un formulario en francés, en inglés, en italiano, en turco, no sé, en alguna lengua de la India, para que los padres firmen. Eso puede ser. Pero por lo general no la piden con intervención notarial. ¿Sí? Piden una firma simple. Por eso muchas veces recibimos a los extranjeros creyendo que con una simple firma de los padres van a poder tener una autorización de viaje válida. Y no, acá en Argentina, lo que no tenga intervención de un escribano o de un juez o de una autoridad pública, no tiene validez. O sea, la simple autorización, que no, sin la intervención, ya te digo, de un notario o de una autoridad pública, no va a tener validez. Cosa que sí pasa en otros países. ¿Ah? Bueno, seguimos con derechos y obligaciones de los estudiantes de intercambio. Esto puntualmente son los que conciernen a Rotary, derechos y obligaciones rotarios. En cuanto a los derechos, tanto el estudiante como la familia anfitriona tienen el derecho fundamental de contar con un consejero rotario y un no rotario, que ya lo vimos la otra vez. ¿Sí? Como es, ese consejero rotario va a ser uno de ustedes, un consejero, un socio del club, que se capacitó, que se certificó en el programa, y el no rotario, como es, puede ser otra persona, no necesariamente, perdón, va a ser otra persona no rotaria, obviamente, designada por el club o, en su defecto, solamente un padrino Rotex, ¿sí? A veces los clubes tenemos la posibilidad de designar a un consejero no rotario, ¿sí? En la misma ciudad le asignamos un consejero no rotario. Yo acostumbro, por ejemplo, tener una lista de amigos del programa, profesionales como psicólogos y médicos y demás, y muchas veces los pongo como consejeros no rotarios. Conocen del programa, yo los visito, los mantengo actualizados, ¿sí? Eh, Como un consejero no rotario en la ciudad puede ser también necesario en caso de que no coincida, ¿se acuerdan? El género, la identificación de género del consejero con el estudiante. Si nosotros somos o sea, consejero varón y recibimos a una chica y no tenemos a nadie más en el club,
tenemos que asignarle por lo menos un consejero no rotario que se identifique con el mismo género, ¿sí? Mujer, bueno, género hablo. Entonces, desde el club podríamos asignarle. De todos modos, cumplimos con este requisito siempre gracias a los grandiosos ROTEX, ¿sí? Porque los ROTEX tienen en cuenta estos aspectos y tienen la función de consejero no rotario también, ¿sí? Entonces, este es un derecho crucial para el estudiante, que sea el consejero rotario y el no rotario y que intervenga el no rotario, ¿sí? Cuando tenemos un conflicto con el estudiante y nosotros, consejeros rotarios, obviamente que tendrá que intervenir el consejero no rotario, el que no tiene vínculo en el programa, o sea, vínculo rotario del programa con el estudiante, el que no esté involucrado en la cuestión, ¿sí? O el ROTEX. Y muchas veces ustedes van a notar que el ROTEX, no solo por la cercanía de edad, sino por la experiencia como estudiante de intercambio, va a tener mayor llegada al estudiante. Muchas veces nos enteramos de cuestiones serias de los estudiantes, y no tan serias también, gracias al padrino ROTEX, porque el estudiante tiene miedo de contarnos o cree que nos va a molestar contando tal o cual cosa. Entonces, la relación nuestra de consejeros con el padrino ROTEX o consejero no rotario ROTEX es crucial, ¿sí? Aporta muchísimo, le sirve al ROTEX también para conocer al estudiante y muchas veces él nos proporciona una retroalimentación riquísima, ¿sí? Perdón. Bueno, y para la familia anfitriona también, imagínense, yo lo primero que les digo cuando estoy buscando familias anfitrionas, en mi pueblo particularmente cuesta, y siempre hay que tener por lo menos una familia de reserva, lo que es muy difícil. Siempre les digo, bueno, porque ellos piensan que van a tener que decidir todo, que va a ser un hijo más, en el sentido que van a tener que decidir todo. No, no, le digo, los consejeros estamos para compartir las decisiones, para tomar muchas decisiones, no las van a tener que tomar ustedes, muchas decisiones relacionadas con autorizaciones, con permisos y demás. Entonces, que la familia sepa que el estudiante tiene un consejero rotario al que va a poder acudir tanto el estudiante como la familia, y que además hay otro no rotario, es una gran tranquilidad para todas las partes. Y es un derecho fundamental, ¿no? En lo concerniente a Rotary. Sí, Carla. Sí, Fer, te hago la siguiente consulta porque me queda eso dando vuelta y justamente esto sirve mucho para disipar las dudas que surja sobre la marcha. ¿Por qué es el tema de el chico de intercambio, el consejero debe ser del mismo género en esta situación en que nosotros profesamos la DEI y demás? No entiendo cuál sería el inconveniente de repente eh, que sea el intercambista varón, tiene que ser el consejero varón o viceversa, mujer. Preferentemente Sí, debe ser preferentemente. así para facilitar la relación, el vínculo del estudiante con el consejero. ¿Sí? Pero existe para esto también el consejero no rotario. A veces que no se puede, ¿sí? En mi club yo fui durante muchos años el único consejero certificado, pero tuve siempre consejeros no rotarios, que después se convirtieron en rotarios, ¿no? Pero en mi caso particular, o les cuento de otros no rotarios, y fue la manera de cumplir con la normativa, ¿no? Y acuérdense, que lo vimos en el módulo anterior, que el consejero además no tiene que ser el IEO, no tiene que ser el funcionario de intercambios, ni tener una relación de autoridad con el estudiante, ¿sí? No puede ser un miembro de la familia, no puede ser un miembro del comité, del equipo de conducción de la escuela. Entonces, la figura del consejero es la de guía, asesor del estudiante, y que se identifique con el mismo género que el estudiante, permite un contacto más fluido, de mayor confianza, ¿sí? Pero está el recurso, si no se puede cumplir con esto, porque esto es una preferencia, ¿no? El recurso de cubrirlo con el consejero no rotario, ¿sí? O con el ROTEX. Puede pasar, puede pasar que el padrino ROTEX sea de otro género. Pero, a ver, en caso de que nos estemos obligados nosotros a brindarle un consejero no rotario del mismo, que se identifique con el género del estudiante, o sea, nosotros somos varones y tenemos una chica y no tenemos la posibilidad en el club de asignarle una consejera no rotaria, y justo desde ROTEX le asignaron un padrino varón también, bueno, lo podemos hablar con ROTEX porque ellos tienen chicos de distintos géneros, y se puede arreglar, le pueden cambiar el padrino. Eso hay que hacerlo al inicio del intercambio, ¿no? No tiene sentido que se haga al final. Pero se entiende por qué tenemos que estar atentos a esta cuestión, porque el estudiante va a sentir
no quiero ser sexista en esto, pero sobre todo las mujeres, ahí hay que prestar especial atención, mayor libertad para tratar determinados temas con una persona que se identifique con el mismo género. Ni hablar Claro, de estudiantes tiene que ver no un poco con binarios, ¿no es eso cierto? también. ¿Mm? Tiene que ver un poco con eso también. Hay algunos chicos Sí, que vienen con un bagaje cultural, por ejemplo, en algunos casos hemos tenido, por ejemplo, intercambistas mujeres indias, en donde estaban parando en casa de hombres, o sea, una familia en donde había un padre con 2 o 3 hijos. Y a veces la chica sentía la necesidad de poder hablar con una mujer, por ejemplo. Entonces, ahí siempre tratamos de que haya por lo menos o un consejero o un consejero no rotario que sea mujer, para en ese caso poder hablar algunos temas de índole privada, eh, como para poder abrirse también. A veces sí, los estudiantes, ya sean hombres como mujeres, a veces necesitan poder tener esa confianza con una persona de su mismo género para hacer algunas cuestiones que tienen que ver con la privacidad. ¿Se entiende, sí. Carla? Ujú. Ni hablar de cuando se trate de cuestiones íntimas o como es propias del género, ¿sí? Nos puede pasar sobre todo con los estudiantes de largo plazo, de tener que hacer una consulta médica en particular, alguna cuestión que les esté preocupando. Entonces, directamente en ese caso conviene que intervenga el consejero del mismo género. Supóngase que haya 2 a cargo de un estudiante, o que se ocupe, ¿no es cierto? Uno rotario y uno no rotario, que se ocupe directamente el estudiante para estas cuestiones. Les aseguro que pasa, a mí me ha pasado Ha pasado un mucho, montón ha de pasado veces, mucho. Cuestiones un de montón de una veces. chica tener que ir Más al bien, ginecólogo, tener que ir al más claro. ginecólogo y pedir, por ejemplo, Un tener que... cambio. Es más Ujú. fácil para una chica pedirle a una consejera mujer, necesito ir al ginecólogo. Por O en qué el caso de razón, malestar, inclusive, o sea, claro, por en una algunos razón cualquiera. malestares, Un que la varón, consejera la tenga que acompañar al baño. eh, Cuando viajamos a veces, ¿sí? Me ha pasado de tener una sola estudiante, ¿sí? Una sola estudiante al inicio y tenía que llevarla. Fíjense, en definitiva es un varón con una mujer menor sola. Esto es una cuestión, ¿no? Una vez pasó que tuve una demora en tal lugar, tuve que quedarme en Rosario y claro, había lugares que no me tomaban por ser varón y mujer, una mujer menor. Y está bien, Ah, es una pauta de protección del menor, ¿no? Eh, ¿Se entiende? sí, incluso Carla, los acompañantes rotarios en los viajes, siempre procuramos que sea un varón y una mujer, o sea, un Rotex, varón o mujer, y un consejero varón o mujer, y que sean ah, mezclados, sobre todo porque si llega a haber un inconveniente, ahora tuvimos el último viaje, que los chicos tuvieron que quedarse en la aduana de Chile, y después hubo una chica que tuvo un inconveniente, entonces, bueno, primero mandamos con una acompañante mujer, entonces lo pudieron hacer y demás, pero después se nos ató la rama, bueno, tuvimos que mandar a Fernando. Entonces, a veces siempre tratamos de que la prioridad la tengan el acompañamiento para ir solos, por ejemplo, en algunos casos, siempre con gente del mismo género, más que nada claro, para evitar inconvenientes y malos entendidos. Si a veces no se entiendo. puede, porque a veces se nos ata la rama, bueno, tratamos de solucionarlo de otra forma, pero siempre Sí. tratamos de contemplar eso. Hay, y hay que tener Entiendo. ni hablar en los viajes. O sea, que el mejor ejemplo que pudo dar Martín es de los viajes. Los que fuimos acompañantes de viajes sabemos cómo es. Muchas cuestiones no vamos, o sea, como consejero de distinto sexo o distinto género, no vamos a poder intervenir desde el vamos. O sea, tenemos que, para poder actuar, buscar a la coordinadora o al acompañante del otro distrito o demás, para que sea una persona del mismo sexo que intervenga en ese caso, qué sé yo, revisar un dormitorio o algo así, acompañar a un estudiante que se descompone en el baño, ¿no? Ni pensar que lo Claro, vamos a poder hacer nosotros, siendo de distinto género. claro, Entonces, es claro. importante esto que se observe. Fernando, Bueno, propongo lo sí, siguiente. Si hay nuevas preguntas o quieren levantar la mano, por ahí a lo mejor utilicemos el chat para más sí, adelante, más que nada por el tiempo, porque esto sí, está grabado, así aprovechamos el tiempo. Después al final hacemos preguntas a través del chat, pero esto queda grabado, podemos cortar y continuar. No bárbaro, me parece porque las genial. intervenciones hayan estado mal, sino más que nada para respetar los tiempos. Sí, bien. Seguimos con las obligaciones rotarias, o sea, relacionadas con relación del estudiante con Rotary.
Entre las obligaciones tenemos, obviamente, concurrir a las reuniones del club, ¿sí? En forma provechosa. Existía acá la regla de la asistencia semanal, y hay clubes que lo hacen y está bien. Hay que ver, de nuevo, costo-beneficio de la asistencia. Yo siempre digo, como consejeros, nosotros ayudemos al estudiante a tener un intercambio culturalmente provechoso. ¿Es provechoso que el estudiante asista al 100% de las reuniones semanales o a las 2 mínimas del club? Nosotros consejeros creo que lo sabemos. Hay reuniones que no son para los estudiantes de intercambio, son para, para tratar temas muy, muy concretos. Eh, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Evaluar lo que es provechoso, ¿sí? Es deseable que el estudiante se sienta parte del club, que es recibido por un club, que asista regularmente, pero esa asistencia tiene que ser provechosa. ¿Cómo es? También se puede, ¿cómo es? Equilibrar o complementar con la asistencia a los clubes juveniles, a Interact, a Rotaract, ¿sí? E incluso el intercambista se puede volver interactiano, socio del club, y asistir en forma regular a Interact, y bueno, y ahí, obviamente, si existe todas las semanas, o cada 2 semanas, o 2 veces por mes a la reunión del club juvenil, no le vamos a sobrecargar con tantas asistencias tampoco al club rotario. Lo importante es que cuando el club rotario lo cite, ¿sí? Para una actividad en particular, el estudiante esté y le dé prioridad a esa actividad, ¿sí? Las actividades rotarias del programa o de Rotary priman por encima de las otras actividades que tenga el estudiante, sean cumpleaños de amigos, como es algún viaje con amigos. Hay cuestiones que nosotros consejeros las vamos a contemplar. Hay veces que le decimos, la familia organizó un viaje para mostrarle, no sé, Córdoba al estudiante. Y bueno, a ver, es un evento del club que lo puede hacer después, dejemos que haga el viaje con la familia, ¿sí? O un cumpleaños de 15 de la familia, bueno, eso se contempla. Pero lo que es conferencia del distrito, por ejemplo, que lo dije como una de las principales obligaciones de asistencia del estudiante al final de su estadía, como es, o eventos que son impostergables, esta regla tiene que estar clara al comienzo. Prima la actividad rotaria por sobre las otras, ¿sí? El estudiante es un embajador cultural de buena voluntad de Rotary, entonces tiene que cumplir con esa función y saber que es prioritaria. Bien, obviamente, entre los eventos lo podemos inscribir en el RILA, tenemos que motivarlo a que participe en Interact, en Rotaract y demás. Yo esto casi lo considero más que una obligación, un derecho. Y el estudiante no debería negarse a tener un trato fluido con estos programas, ¿sí? A participar tanto como sea conveniente. Bueno, estamos. Bueno, esto de compartir una presentación también, cuando el club lo invita, o si el club no lo... A ver, el Club Rotario lo invita a hacer una presentación personal, la que traen los estudiantes, la que pedimos que traigan, los extranjeros, digo, los entrantes. También proponerles, por ahí no los invitan los clubes juveniles, el estudiante de intercambio mediante su consejero, proponerle hacer una visita, hacer una presentación, hablar del programa y demás. Eso forma parte del rol de embajador que tiene el estudiante de intercambio, ¿no? Bien, esto en cuanto a derechos y obligaciones rotarias. Bueno, las famosas 6D, que las conocemos todos, creo. Ojo que en el campamento de integración de corto plazo, con Nadia nos llevamos a cabo la reunión, bueno, tanto de entrantes como salientes, de salientes estuvo Leo también, y muchos de los chicos entrantes manifestaron no conocer estas reglas. Como yo les digo, el programa es el mismo para todos, estas reglas son compartidas en el mundo. Nosotros hicimos firmar un documento, un reglamento que contiene estas reglas, y aún así en el campamento tuvimos extranjeros que nos dijeron que no conocían estas reglas, ¿sí? Entonces, el rol de docente, de consejero de intercambio, de machacasesos constantes, como les decía hoy, de principio a final del intercambio, es irrenunciable. O sea, lo lamento, ustedes eligieron eso, es así, y tenemos que hacerlo, y tenemos que verificar que lo sepan. O sea, con experiencia, o sea, con nadie hemos dado varias de estas charlas y sabemos que hay chicos que le hablamos de algo desconocido, que lo firmaron pero no lo leyeron. Entonces, no demos por sentado que los chicos lo saben. Yo recuerdo en algún campamento que unos rotes que me dijeron, pero hablarle de reglas al estudiante en el campamento es aburrido. Sí, chicos, es aburrido, puede ser aburrido, se puede hacer más divertido, pero es esencial porque hay muchos chicos que les aseguro no lo saben, así lo hayan firmado. Bueno, al grano, ¿cuáles son?
Las decimos en inglés y decimos las 6D porque, por las iniciales en inglés justamente. No drugs, ¿sí? Ninguna droga que no sea recetada. Ninguna que no sea recetada. Ni marihuana, ni ninguna droga blanda, así sea legal en el país, de consumo legal en su país o acá. No, si no es recetada, no. Esto excluye también la automedicación, ¿sí? Bien, no drinking, ¿sí? Tiene sus matices. El estudiante de intercambio puede, con la familia anfitriona, puede probar tal o cual bebida con una finalidad cultural dentro de los límites de lo razonable, ¿sí? Con la familia anfitriona, con los rotarios, ¿sí? ¿Qué no puede hacer el estudiante, sea menor, sobre todo, o mayor? Salir él mismo a comprar alcohol. Acá en Argentina y en varios otros países los menores de 18 no pueden comprar alcohol y los mayores deben comportarse como los mayores de edad extranjeros deben respetar la ley del país, ¿no es cierto? Y los mayores deben comportarse como si fueran menores, en este sentido, no comprar alcohol. Y luego, sobre todo, no alcoholizarse. Es importante en este sentido ser honestos con la regla, con el programa, con la realidad que tenemos. A mí me pasaba, yo iba a promocionar el programa a las escuelas y les hablaba del no drinking. Y yo veía que los chicos se reían y demás. ¿Cuál es la realidad? De nuevo, hablándoles honestamente de consejero a consejero. Nuestros estudiantes cuando salen toman como los adolescentes de acá. Sí, toman. Tienen una regla de no drinking, pero toman. Y esto tenemos que saberlo. O sea, no vamos a decir, no, tenemos una regla de no drinking y nuestro programa es un programa con cero alcohol. No, la realidad es que nuestros estudiantes toman, así tengan esta prohibición. Entonces, ¿esta prohibición a qué apunta? Y está incluso escrita en grupos escrita así en grupos de consejeros internacionales y incluso en algunos escritos nuestros acá del distrito, es no alcoholizarse, ¿sí? Si van con la familia a consumir, a probar un fernet o algo, ¿sí? Que sea no alcoholizarse. Si va a ser en un club o demás, ¿sí? Eh, tengan en cuenta que no van a poder comprar alcohol para no infringir una regla, ¿sí? Y sí, como es en un contexto seguro, ¿sí? No alcoholizarse. No alcoholizarse, esta tiene que ser la regla por excelencia del no drinking. Explicar esto así ayuda, yo creo que a respetar la regla, porque nosotros decimos cero alcohol así de una, y sabemos que no se va a cumplir, y lo que hacemos es denigrar la regla, en definitiva, ¿sí? Porque nuestros interactianos, nuestros rotaractianos, los chicos que ven en los bailes, a los chicos saben que hay consumo de alcohol. Lo que no puede haber nunca es rompimiento de la ley, de que nuestros estudiantes estén comprando ellos el alcohol porque está prohibido, y, bueno, obviamente recibir de desconocidos alcohol, ¿sí? Y alcoholizarse. Eh, como consejero, es la forma que he tenido de mediar con esta regla. Yo sé, es más fácil decir cero alcohol y es la recomendación que tenemos que hacer. Yo a mis estudiantes les digo, ¿cuál es la recomendación? Y cuando salí, la mejor es no tomar. Porque yo te estoy diciendo que no puedes comprar alcohol, que no tomes de vasos de desconocidos porque te pueden poner cosas que no sabes, porque te puede caer mal, porque tenés otros horarios, tenés otra alimentación, se sale acá, como es, en tiempos distintos que los que vos salís, y te puede caer mal y puedes pasar un mal rato. La recomendación es que no tomes. Pero lo que yo te pido en primer lugar es que no te alcoholices, que no te intoxiques, que te cuides en este sentido. ¿Sí? ¿Se entiende las matices que tiene esta regla? ¿Sí? En muchos instructivos del programa, esta regla está expresada como no alcoholizarse, ¿sí? Más que cero alcohol o no beber. Más allá de que se resuma como no drinking. ¿Sí? Esta es la explicación, yo creo que más honesta que les puedo dar, la acumulada en la experiencia, y ya digo, y se está replanteando en muchos grupos con esta explicación. Apuntar a la factibilidad y a la realidad que tenemos. Porque creer que tenemos estudiantes que son cero alcohol es mentirnos a nosotros mismos. Lo que no tenemos que tener es estudiantes que se alcoholicen todos los fines de semana que salen, como muchos de los jóvenes locales. Eso es lamentable y es un problema que como sociedad tenemos que asumirlo. Eso es lo que no tenemos. Y estudiantes que infrinjan la regla comprando alcohol, no sean mayores o menores. Entonces, esta es una de las reglas de mayor rompimiento también, ¿sí? En los viajes hay controles, en los campamentos hay control para ver si se maneja alcohol o no, cómo es, pero el mayor desafío para nosotros consejeros y para la familia anfitriona está en la estadía normal en la ciudad, ¿no es cierto?, donde está
establecido el estudiante. ¿Sí? Bueno, no driving, no conducir ningún vehículo motorizado, ninguno. ¿Por qué? Así el estudiante tenga licencia o sea un conductor de Fórmula 1, ¿sí? El estudiante extranjero no va a manejar durante su intercambio, su intercambio, ¿sí? Ningún vehículo motorizado, ninguno, ni siquiera una bicicleta con motor. Yo he visto en grupos de consejeros la pregunta, ¿y una bicicleta con motor? No, tampoco. Lo excluye el seguro, un accidente con vehículo motorizado. Entonces, ningún vehículo motorizado, ninguno. Nosotros les recomendamos adicionalmente no ser llevado en moto, ¿sí? Pero es una recomendación de seguridad porque la moto es insegura. ¿Sí? Nosotros recomendamos un seguro que es CC Bolduc, ¿sí? Por las iniciales en inglés CC Bolduc, se lo estoy diciendo en español, CC Bolduc Plan B. Y lo que tiene es un funcionario, Ted Tiempo, que, ¿cómo es? Que responde a los 5 minutos, como mucho, cuando se tarda a los 5 minutos, responde al toque. Entonces nos resulta muy fácil romper algunos mitos en este sentido, consultar cuestiones en particular, y bueno, por eso es que recomendamos tanto a nivel distrital como a nivel latino también CC Bolduc o CC Bolduc Plan B, entre otras cosas, ¿no? Además de la cobertura que tiene. Bueno, consultado al respecto a alguna actualización, ¿no es cierto?, para esta norma, nos explica que todo accidente de un estudiante de intercambio con vehículo motorizado, hacia una bicicleta con motor, está excluido. ¿Sí? Entonces el estudiante sabe que por su seguridad y para evitar que el seguro lo excluya, no tiene que manejar ningún vehículo motorizado. ¿Qué pasa? ¿Puede ser llevado en auto por un menor con licencia? Sí, o sea, para el seguro sí, porque el menor que maneja tiene un carnet sacado legalmente. O sea, si el Estado le otorgó una licencia de conducir, un carnet de conductor, nosotros como programa, salvo que lo veamos como inseguro, pero eso ya pasa por una cuestión de inseguridad del conductor. Si nosotros sabemos que un conductor se alcoholiza, toma para manejar, o que es un mal conductor, le vamos a decir al estudiante que no se suba con ese chico, ¿sí? Pero pasa por otra cuestión, ¿sí? No podemos decir como regla general que un menor con licencia no puede llevar a uno de nuestros estudiantes, porque muchas veces también lo que hacemos acá es hacerle al estudiante, ponerlo entre la espada y la pared, ¿sí? A veces tenemos hermanos anfitriones que tienen carnet de conducir, ¿sí? Y llevan a nuestros estudiantes a la escuela. Y ellos piensan que están incumpliendo esta regla que le dijimos, lo hacen a escondida, y la realidad es que el seguro nos aclara que cuando el estudiante sea llevado como pasajero, ¿no? Así sea el conductor menor de edad, siempre que tenga licencia y que cumpla con toda la normativa local de tránsito, en ese caso no hay problema, no va a ser excluido como es del seguro de estudiante, ni hablar no estoy hablando del seguro del conductor, estoy hablando del seguro del estudiante, que es el que nos interesa a nosotros. No va a ser excluido por ese motivo. Entonces, sacudimos un poco el mito de que no puede ser llevado por un menor que no tenga, así tenga carnet. No. Si el menor tiene carnet es porque el Estado lo habilitó a conducir. Si es peligroso por ser adolescente, porque toma o por algún otro factor, bueno, es una causal aparte. ¿Verdad? Y lo de ser llevado en moto también está aclarado expresamente por el seguro. Nosotros le podemos pedir a nuestro estudiante que no use moto, o sea, que no lo lleven en moto por una cuestión de que se cae y golpea con el cuerpo. O sea, es más peligroso que el auto. Pero si el conductor tiene, así sea menor, tiene un carné habilitado para hacerlo, el seguro no va a observar eso, porque está todo en regla. ¿Se entiende? Obviamente la moto es más peligrosa, sí, que el auto en general. Dicen que el paragolpe de la moto es el cuerpo, y es verdad. Y por ahí un menor tiene hasta los 25 años, o sea, el adolescente tiene menos reflejos que el adulto, es verdad. Pero yo les aseguro que se le va a dar el caso de hermanos anfitriones, ¿sí? Que tienen menos de 18, pero ya con 17 tienen el carnet, que van a la escuela por una cuestión de distancia más que de comodidad, y que van a llevar a nuestros estudiantes. Entonces, es importante amigarnos con la regla, conocerla, y no crear monstruos que en definitiva hacen que el estudiante haga cosas escondidas, ¿sí? Entonces, el estudiante no va a poder manejar nunca, pero ser llevado por alguien que tenga carnet, así sea menor, sí, ¿sí? Y lo de la moto es una recomendación que nosotros hacemos para que su paragolpe no sea el cuerpo, ¿verdad? Pero sí puede ser llevado en moto, siempre que el conductor tenga
tenga carnet, ¿no? Obviamente, yo se lo voy a seguir desaconsejando porque me parece peligroso, pero sepamos lo que es, lo técnico que es lo que recomienda, lo que incluye o excluye el seguro, ¿tá? Vuelvo a la regla general, manejar nunca, nunca así sean pilotos de Fórmula 1. Ser llevados como pasajeros se puede, hay que evaluar que el chofer o el conductor sea prudente y seguro, ¿no? Bueno, no dating. No tener relaciones sentimentales estables, escandalosas, conflictivas, peligrosas. Evitar las relaciones sexuales, ¿cierto? Por una cuestión de protección de los menores. Y sobre todo porque este enamoramiento puede llevar a perjudicar la realización del intercambio. Se puede el estudiante concentrar en una sola persona y perder de vista el resto del intercambio. Y es lo que les pasa a los chicos. Yo tuve hace unas semanas, lo compartí con el comité, la cancelación anticipada de un estudiante mayor de edad, en este caso, que se enamoró creo que en 3 días de un chico de mi ciudad, un amor fugaz. Y ella, siendo mayor, prefirió pedirle a su club y a su distrito patrocinadores la cancelación del intercambio para manejarse ya con el chico en particular. Nosotros pusimos de nuestra parte, o sea, sabíamos de la situación, pusimos al tanto, bueno, al comité local y al comité extranjero, y cancelamos el intercambio de forma anticipada, coincidiendo con la familia y con la estudiante, con la familia extranjera. Pero ¿qué pasó ahí? La chica argentina comprendió, pero empíricamente, por qué esta regla del no dating. Enamorarse, en primer lugar, Rota no tiene nada en contra del amor, pero enamorarse hace que te concentres en una persona y que pierdas el propósito para el que viniste muchas veces, que era conocer la cultura, interactuar con la familia, hacer múltiples amigos. El estudiante que se enamora se concentra en una sola persona usualmente y puede ponerse a riesgos que ni él mismo conoce. Muchas veces sancionamos a a un intercambista que se aparta con un chico, que se reúne en forma particular sin avisar. Lo que nosotros lo que queremos hacer ver es, ¿vos consideraste los riesgos a los que te expusiste? ¿Te encontraste con alguien, siendo menor vos, ¿no? Con el que no conoces a fondo, o sea, y no nos avisaste, o sea, te creaste un riesgo adicional que podría haber salido mal. Entonces, protección de los menores en primer lugar, no es que tengamos nada en contra del amor. Bueno, relaciones sexuales excluidas, obviamente, este es un contrato que firman los estudiantes. Eso básicamente. Suele dar algún que otro que hacer esta regla. A mí me pasó en el primer intercambio. Mi primera intercambista de largo plazo vino enamorada del exterior. Un amor creado por Instagram. Bueno, comentario al margen. No decorating, ¿sí? No decorar el cuerpo. No decorar el cuerpo con colores llamativos, con piercings, tatuajes. De nuevo, en primer lugar, la protección integral de los menores, la protección física. Después, evitar problemas con la escuela, sobre todo, ¿sí? O con las familias anfitrionas. Muchas de estas intervenciones en el cuerpo, piercing, tatuajes y demás, requieren autorización de los padres biológicos. Pero así los padres biológicos estén de acuerdo, ellos no tienen autoridad directa durante el intercambio. Y podemos ser nosotros responsables de que el estudiante tenga una infección, algún problema debido a un tatuaje mal hecho o a una perforación, o a un conflicto con la escuela, porque el acuerdo escolar de convivencia lo excluye. Entonces, durante todo el intercambio, no decorating, no decorar el cuerpo con piercing, tatuaje y colores llamativos. Y no downloading, no descargar, bien hacer en inglés, se refiere a todo lo que es manejo de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los medios de comunicación, que debe ser razonable, no excesivo, evitar la piratería. Bueno, acá en Argentina esta regla es un poco irrisoria, pero sí tiene mucha validez para nuestros salientes en el exterior. La piratería puede generar serios problemas a las familias anfitrionas en el exterior, entonces hay que considerar esto. Y ni hablar el mal uso de los medios de comunicación y de las redes durante el intercambio. ¿Sí? Estoy tratando de resumir acá porque son temas muy largos. Y después, yo fíjense que les puse ahí en gris, no smoking sería, pero como no es una D, no, no está listado así, está ahí con gris. Bueno, entraría en la parte de drogas. El estudiante de intercambio no tiene que consumir drogas no recetadas y hay
por ahí podemos hacer pasar el de no fumar. ¿Cómo es esto? Bueno, todo estudiante, sea de corto o largo plazo, tiene una F, un application form, una solicitud de intercambio, y ahí declara si fuma o no. Sabemos que el tabaquismo es una adicción y que no es fácil de curar y un hábito que no es fácil de abandonar. Entonces, difícilmente un estudiante deje de fumar para venir al intercambio. Si ya viene fumando, ¿cómo se lo podemos respetar? Lo que vamos a tener que tener en cuenta es si la familia anfitriona acepta o no a ese estudiante. En caso de aceptarle, qué espacios le asigna para que fume, que el estudiante lo va a tener que respetar. Y nunca va a poder fumar en ninguna actividad del programa de intercambios ni rotaria. Entonces son contemplaciones que el estudiante tiene que tener. ¿Qué pasa si el estudiante declara que no es fumador en su AF? No va a ser fumador durante todo el intercambio. ¿Sí? Durante todo el intercambio no va a poder eh, probar cigarrillo alguno, de fumar nada, ni cigarrillo electrónico tampoco. No fumar. ¿Tá? Entonces, bueno, para el estudiante que fuma, también la recomendación de cuidado para la salud, de cuidado de los menores, es toda una cuestión esta. Nos pasa en los viajes también. Tenemos estudiantes por ahí de otros distritos a los que los dejan fumar a la vista de todos, en grupo y demás, y nosotros en este distrito tenemos muy clara esta regla, ¿sí? En las actividades grupales no se fuma, delante de los otros estudiantes no se fuma, eh, ¿cómo es? Y bueno, y tenemos estudiantes de otros distritos o de otras organizaciones de intercambio en el mismo grupo. Y bueno, ahí hablamos con los coordinadores, con los acompañantes de los otros grupos y hacemos valer nuestra regla, porque no la podemos dejar de lado en un viaje porque es una actividad rotaria más. ¿Sí? Entonces, estas son contemplaciones a tener en cuenta. En principio, no se fuma. Si el estudiante viene fumando, hay que cumplir pautas. Y el estudiante de intercambio que no fuma, nunca va a poder fumar durante el intercambio. Nunca. ¿Sí? Y va a ser tentado en más de una ocasión, ¿sí? En hacerlo, pero no podemos devolver a un chico con una adicción de este tipo. Bien, la CD por sus iniciales: no drugs, no drinking, no driving, no dating, no decorating, no double hours. No drogas, no alcohol, no conducir, no tener citas, no decorar el cuerpo y no las descargas. Bien, ¿qué pasa cuando hay rompimiento de regla? ¿Sí? Bueno, el procedimiento general, si el estudiante rompe una regla y recibe un apercibimiento, ¿sí? Se informa al distrito extranjero inmediatamente. El estudiante tiene lo que se llama un warning, una advertencia del comité distrital, independientemente de que el club le pueda también establecer alguna sanción, pero sabe que está ya al borde, ¿sí? No puede tener otra. El estudiante rompe por segunda vez una regla, ¿sí? Se elaboran los informes correspondientes al estudiante, al distinto extranjero, a los padres, ¿sí? Y sobreviene el retorno anticipado. Entonces, a los dos rompimientos de regla con warning o advertencia del distrito, sanción del distrito, el estudiante tiene su retorno anticipado. Entonces, el estudiante que tiene una advertencia, un warning, tiene que tener especial cuidado y nosotros como consejeros tenemos que hacerle ver esto todo el tiempo, ¿sí? ¿Querés continuar tu intercambio? Tenés una advertencia. Por el bien de tu intercambio, porque no queremos que te vuelvas anticipadamente, mucha atención en lo que hagas, ¿sí? De todos modos, o sea, son dos, pero no es que sea elección del estudiante, pueden cometer una falta y después saben que tienen otra. No, hay faltas que son graves, que pueden implicar el retorno anticipado de una, ¿sí? Sin pasar por el procedimiento general. ¿Qué podría ser una falta grave que motive el retorno anticipado automático? Robar, cometer un delito grave, ¿sí? Drogarse con drogas pesadas, ¿sí? Vender droga, ¿no? Estar relacionado con prostitución, trata, algo de esto, son faltas muy graves que no van a motivar este procedimiento general, si de una falta, dos faltas, no, van a motivar inmediatamente el retorno anticipado, ¿sí? Entonces hay que ver si la falta es grave o no, pero eso lo decide, ya digo, el comité distrital en lo que se refiere al programa, independientemente, digo, de lo que haga el comité del club al respecto. Entonces, cuando la falta es grave, el primer paso se saltea y sobreviene el retorno anticipado, ¿no es cierto? Bien, faltas menos graves, ¿sí? Como es, nosotros hablamos siempre esto de encontrar al estudiante pitando un cigarrillo, ¿sí? El tema del alcohol también, por ser un mal común de los adolescentes, no lo vamos a considerar falta grave de una vez. La conducta antisocial, ¿sí?
conducir una moto, bueno, dependiendo, podría ser considerada una falta menos grave. Esto está todo citado en un documento que nosotros tenemos para las familias anfitrionas. Las familias anfitrionas saben esto si leen ese documento. Como es el tema de los amoríos también. Acá tenemos que ver la implicancia que tiene, pero en principio sería una falta menos grave que motivaría una advertencia para en caso de que sobrevenga otra falta, ahí sí el retorno anticipado. Pero siempre hay que evaluar el caso, ¿sí? No puedo decir de una, no, eso es retorno anticipado o no, hay que evaluar el caso. Bien, ¿qué es importante en esto? Que nosotros como consejeros no cubramos nada y que tengamos una relación directa con la familia anfitriona, que asegure que ninguna falta va a ser ninguna vez cubierta o encubierta. Las familias anfitrionas lo suelen hacer y muchas veces nos cuentan cuando el estudiante ya se fue. ¿Y esto qué hace? Lo que yo les decía antes, mella las reglas del intercambio, degrada las reglas del intercambio. La familia anfitriona, porque se encariña con el estudiante, porque lo ve como un hijo más, dice, no, no le voy a contar al consejero porque va a venir la sanción. Pero si la sanción viene, es porque queremos proteger al estudiante, ¿sí? Entonces, o queremos que tenga un buen intercambio, ¿sí? Pero antes que la sanción nos importa que tenga un buen intercambio y cuidar al menor. Entonces, nosotros tenemos que tener una comunicación directa con la familia, previa, clara, para que no cubra nada, porque la familia que cubre una vez va a tener que cubrir 2 o 3, ¿sí? Y ahí va a ser muy difícil intervenir. Entonces, que la familia no cubra y nosotros como consejeros no cubrir. A veces nos puede dar la sensación de, si yo le cuento al comité distrital que el estudiante dice esto, van a pensar que yo soy un mal consejero, que no tomé los recaudos, ¿sí?, previos. Eh, bueno, qué piensa el comité es una cuestión aparte. Nosotros tenemos que notificar los rompimientos de reglas, ¿sí?, por la protección del menor, por el bien de su intercambio y por el bien del programa y la responsabilidad nuestra también. No encubrir en ningún caso. Bien. Esas son las reglas de no hacer. Son reglas negativas o de no hacer, las primeras con que el programa empezó y las que acumuló en 90 años de experiencia. Pero, como es, con el correr del tiempo, los consejeros hemos visto que a veces es más productivo trabajar con lo que sí se debe hacer que con lo que no se debe hacer. O sea, el estudiante tiene que saber lo que no puede hacer. Pero si hacemos más hincapié en lo que sí se debe hacer, en lo positivo, como es, motivamos a respetar más fácilmente las reglas negativas. Esas son las famosas 6B, ¿sí?, por las iniciales en inglés ¿cómo es? Del verbo to be, que significa ser o estar en inglés, para los que no son allegados a ese idioma, y bee, también en inglés, es abeja. Por eso lo representamos, lo dibujamos con abejas, y esto es fácil de asociar. De nuevo, hay mucho desconocimiento entre los estudiantes de esto, y muchas veces cuando se desvían de los propósitos del intercambio nos sirve para reubicarlos. Fíjense cuáles son. Vamos a empezar por la primera. Be first. Tener iniciativa. ¿Sí? Tener iniciativa durante todo tu intercambio. No esperes que la familia anfitriona, los consejeros, el distrito, los ROTEX vengan a motivarte. La motivación tiene que nacer de vos en primer lugar como embajador cultural que sos, como intercambista que sos. Ten iniciativa, siempre. Be curious, sé curioso, ¿sí? Preguntá, sacate las dudas, no te quedes con dudas, conocé la cultura, probá todo lo que pueda ser bueno, como es, cuestionar en este sentido, ¿sí? Hay pautas para hacerlo, ya lo vamos a ver. Be on purpose, mantenete en tu propósito, ¿sí? No pierdas de vista para qué te anotaste para el programa de intercambio, no pierdas de vista cuáles son los fines del programa de intercambio, porque no depende solamente de tus intereses, sino que hay muchos actores en juego. Está Rotary, que pone el marco al programa y que tiene una finalidad de de promoción de la paz y la comprensión internacional, que vos como estudiante de intercambio lo tenés que cumplir, ¿sí? Tenés que colaborar. Hay un club rotario que te está recibiendo y otro que te patrocinó, que también tienen aspiraciones respecto de tu intercambio. Es nuestro intercambio, no es tu intercambio solamente. Entonces, cuando el estudiante se pierde por ahí en un enamoramiento, en rompimiento de reglas o en algo, o en apatía, esta regla de be on purpose es importante. Que se pregunte por qué está acá, por qué está haciendo el intercambio y para qué, y lo va a llegar a ubicarse. Muchas veces evita el incumplimiento de reglas. Como yo les digo, ustedes a veces vinieron acá a alcoholizarse, vinieron a salir y a faltar a las actividades rotarias, o vinieron a tener un intercambio de Rotary.
Yo creo que preguntarse eso y responderse eso por parte del mismo estudiante es clave para tener un buen intercambio y evitar rompimiento de otras reglas. Be grateful, sea agradecido, ¿sí? Ser agradecido abre puertas, motiva a las familias a brindar más, motiva al Club Rotario a brindar posibilidades, entonces es importantísimo. Y bueno, ni hablar de los voluntarios nos retribuye, ¿no? Es por ahí la única retribución que tenemos. Be of service, sé servicial, ¿sí? Este es un programa de Rotary es servicio. Entonces, el estudiante de intercambio tiene que ser servicial, no es un turista. Es un embajador de buena voluntad y un miembro de la familia rotaria. Tiene que ser servicial. Ligado con la iniciativa, tiene que proponer proyectos de servicio comunitario, ¿sí? Tiene que ayudar en la casa, tiene que en la escuela, ser un buen embajador también. Be here now, está presente ahora, aquí, ahora, ¿sí? Dejar de lado el celular en una reunión para poder interactuar, ¿sí? Aprovechar una clase en la que está presente, ¿sí? Cuando está en viaje, apreciar el paisaje. Yo les puedo contar la anécdota de aproximándonos al Chaltén con una acompañante Rotex y con otro rotario, no podíamos creer que teníamos estudiantes aproximándose al Chaltén, estaban jugando a los jueguitos. Más allá de que nosotros le dijimos, tienen el Chaltén ahí enfrente. Eso, eso es no estar aquí y ahora, ¿no? Bueno, y ni hablar del manejo de la nostalgia. El hecho de estar con la cabeza en otro lugar hace que no estemos en ningún lugar en particular, porque físicamente estamos en un lugar y con la cabeza en otro, entonces ahí sobreviene la nostalgia de que se extraña la familia. Entonces esta regla de estar aquí ahora es sumamente importante para controlar la nostalgia y para aprovechar al máximo el intercambio, ¿sí? Fíjense, las 6 Ds, por las iniciales del verbo to be, de ser en inglés. Sé el primero, tener iniciativa, sé curioso, ¿cómo es? Mantenete en el propósito, be on purpose, sé agradecido, sé servicial y está aquí y ahora. ¿Está? Bien. En general, pautas para una buena convivencia, agrupando todo esto de las reglas positivas y las negativas, la tolerancia y la aceptación de las diferencias, ¿sí? Tanto para entrantes como para salientes, ¿eh? Esto fue incluido en la charla de junio para los salientes. Tolerancia y aceptación de las diferencias. Esto es clave, sobre todo en los estudiantes de corto plazo que tienen que formar una dupla de intercambio. Saber manejar lo que es actividad individual y actividad compartida. No es que yo tenga que estar siempre dependiendo de la familia anfitriona o de mi compañero de intercambio, en el caso de los intercambios cortos, para tener un buen intercambio. No, yo tengo que tener también cierta autonomía como para definir actividades que quiero hacer y saber encaminar mi intercambio cuando tengo que estar solo. Entonces, es importante que el estudiante se sepa manejar solo y que trabaje en su autonomía durante el intercambio. Comunicación fluida con los consejeros, ¿no es cierto? Clave para consultar sobre viajes y actividades, para resolver conflictos oportunamente. Todo conflicto que se esté iniciando es más fácil de resolver que uno, y se puede prevenir incluso, que uno que ya está avanzado. Y bueno, y mantener siempre informados a los consejeros, ¿sí? Cuando las cosas van bien, para agradecer, y cuando las cosas van mal, para prevenir o curar cuando sea necesario. En el caso de rompimiento de las reglas, ¿sí? Comunicación con el consejero, en lo posible el mismo estudiante, si el estudiante puede ayudar al consejero cuando hay un rompimiento de reglas, mejor, y si no de la familia, ¿sí? Como hablamos. El tema de las sanciones y la supervisión, lo vamos a tratar en familias anfitrionas, pero la familia anfitriona nos tiene que ayudar a nosotros como consejeros a que el estudiante cumpla con las sanciones y que no incurra nuevas faltas. Bueno, el tema de acoso y abuso lo vamos a ampliar después, pero tenemos que saber que todo participante del programa, estudiantes, familias, todo participante tiene que dar intervención automática al consejero en caso de sospecha o indicio o hecho de acoso o abuso, para que el consejero avise al comité distrital y se active todo el protocolo de protección correspondiente y se notifique incluso a Rotary International en 72 horas. Si esto no se hace, no solo dejamos de proteger a un menor, sino que podemos perder la certificación como distrito para participar del programa, ¿sí? Es un tema muy importante que merece un tratamiento aparte. Bien. Tema de desafíos. Yo ya les digo, no se preocupen que no acoté los temas, no quedan muchos más, porque sabía que esto iba a ser denso e importante. Pero de acá en más es resumido. ¿Qué desafíos tiene en general un estudiante de intercambio? Bueno, la preparación para el intercambio es todo un tema, genera mucha ansiedad y acá es importante el rol nuestro como
como consejero de cumplir con el requerimiento de información y con las recomendaciones previas para que el estudiante venga a realizar nuestro intercambio, o sea, el intercambio en nuestro distrito, con la documentación en regla y sabiendo cómo es la cultura acá previamente, ¿no? Independientemente de que la mayoría lo va a aprender acá. Ni hablar para el estudiante saliente que va a hacer intercambio en el exterior, o sea, todo lo que es como consejeros, y también en algunos casos oficiales de intercambio, eh, como si no podemos deslindarnos de cómo le va al estudiante en esta preparación. Bueno, ese es un desafío, prepararse. Después, procurar una buena y oportuna adaptación al hogar anfitrión, al club, a los demás círculos sociales. Esto es un desafío para el estudiante, que esa adaptación sea lo más rápida posible. Manejar la nostalgia es un gran desafío que tiene el estudiante. Para eso tiene que formar su red de contención. Nosotros, consejeros, tenemos que estar atentos a cómo la forma. Progresar con el idioma es un buen indicador de cómo va el intercambio. Si para los estudiantes que recibimos en agosto, para noviembre, diciembre, no están manejando una base de español, luz amarilla, ¿sí? Atención, algo está pasando, no hay suficiente interés, le hablan siempre en inglés, algo está pasando, porque el estudiante no progresa en la lengua en la que está inmerso, ¿sí? Estoy hablando de estudiantes que llegan en agosto, a los 2 meses aproximadamente, ya tienen que manejar porque están en inmersión plena. Noviembre, diciembre, ya una base de comunicación tienen que tener. Si no, indaguen qué está pasando, ¿sí? Vean si no necesitan un curso, o sea, seguir tomando clases de español o cambiar el tipo de curso que está haciendo también. Hay que concentrarse en la comunicación más que en la gramática. Bien, formar una identidad cultural, porque el estudiante trae su propia cultura y está inmerso en otra. O sea, como es, lo que va a hacer es abrazar otra cultura y, como es, en este caso, no es que como es que deje atrás una cultura ni que pase a ser un argentino o un uruguayo más, sino es un estudiante de intercambio inserto como embajador en una cultura distinta. O sea, se pasa a pertenecer como es a un nuevo círculo social, pero mantiene su esencia. El estudiante lo tiene que saber en este sentido. Y tiene que con orgullo seguir contando cómo es su cultura, seguir mostrando su cultura y entender cómo es la local. Bueno, adaptarse al nuevo sistema educativo, ¿sí? Entender el propósito de su participación, involucrarse con la escuela, ¿sí? De nuevo, el contacto de los consejeros con los preceptores y con los equipos directivos antes de que el estudiante empiece a cursar. Después, el estudiante va a cursar como oyente en las dos modalidades, pero puede y debe tomar algunos desafíos en la escuela para ver su progreso y para sentir un progreso. Cumplir con las reglas del programa es un desafío para muchos estudiantes, empezando porque muchas veces vienen sin conocerlas. Enorme desafío, ¿no? Cumplir con las reglas si no se las conoce. Mantener una relación rica y fluida con Rotary es un programa de Rotary, en el marco de Rotary. Entonces tenemos que hablar de nuestro intercambio, ¿sí? Más que tu intercambio. Puede ser los estudiantes nos dicen, sí, pero yo vine con la idea, y le digo, sí, pero es un intercambio de Rotary. Rotary tiene sus propósitos también, las familias anfitrionas tienen su propósito. Bueno, mantener un equilibrio ligado con lo anterior, entre responsabilidad y diversión. Mantener un equilibrio entre responsabilidad y diversión. Son adolescentes, se van a querer divertir. Bueno, pero hay que asistir al campamento, hay que participar de los programas juveniles, hay que hacer el proyecto comunitario, hay que ir a la escuela, ¿sí? Hay que avanzar con el español. Entonces hay que tener en claro los propósitos de nuevo del intercambio. Y bueno, eso va a ayudar a equilibrar entre responsabilidad y diversión. Después volver a casa es todo un tema. Genera ansiedad, genera apatía. Hay veces que tenemos estudiantes en los últimos tiempos, se vuelven apáticos porque saben que en unos meses van a tener que estar estudiando para ingresar a la universidad o para terminar la secundaria. ¿Cómo es? Entonces tenemos que acompañarlos en este proceso, ¿sí? Mediante información, mediante una charla, porque la readaptación a la cultura de origen no es fácil. Y esto el estudiante lo tiene que saber. Bueno, después tenemos lo que es el decálogo del estudiante. Esto, ya digo, es para los estudiantes, nosotros se los mandamos a los estudiantes y está en inglés, es más, porque lo compartimos tanto con salientes como con entrantes en inglés. Yo después, en la versión para ustedes de consulta, se lo voy a pasar traducido. Es un documento que se maneja entre varios distritos, ¿sí? Esto viene de la NAIEM, ¿sí? La Asociación de Norteamérica. Es, si se quiere, para no usar un temario religioso, un concepto religioso, el decálogo, ¿sí? Algunos dicen los 10 mandamientos del estudiante de intercambio.
Se los menciono simplemente por arriba, pero ustedes van a ver que contiene detalladamente una explicación punto por punto. Relacionado con, ya digo, con las 4D, con las 6D y las 6B. Tener la iniciativa, tomar la iniciativa en adaptarte a tu familia anfitriona, y ahí te da pautas para hacerlo, ¿sí? Esto es para el estudiante, ¿no? Cuando va a iniciar su intercambio, y es importante también mandarle este decálogo cuando está realizando el intercambio, que muchas veces las reglas se diluyen, entonces no viene mal que se lo recordemos. Tomar la iniciativa en adaptarte a tu familia anfitriona. 2. Sé un estudiante de intercambio serio, no responsable. Sos un estudiante de intercambio, no un turista. Y bueno, y ahí le dice cómo hacerlo, ¿sí? Establece buenas relaciones con tu club rotario, ¿sí? Contacta a tu consejero y a tu IEO, con todo lo que eso implica. Entender y apreciar el país anfitrión, ¿no es cierto? Su cultura, sus valores. Aprender antes de viajar, tanto como puedas, geografía, historia, política, etcétera, y después le da unas pautas para hacerlo. Reflejar y comunicar la cultura de tu país y los valores de tu país, ¿sí? Aprender tanto como puedas antes de viajar para poder ser un buen embajador de tu país, de tu cultura. No trates de convertir a los nativos, ¿sí? No trates de convertir a los nativos, a la gente local, ¿sí? Sé un embajador. El embajador no convierte a los locales, no critica la cultura de los locales negativamente, destructivamente, ¿no? Se pregunta siempre por las diferencias, trata de entender las diferencias, pero no juzga como mejor o peor. Esto de mejor o peor, o los adjetivos, como le decimos a los chicos, hay que dejarlos de lado. Uno puede pensar lo que quiera porque por suerte no nos puede leer la mente por ahora, creo. Pero a la hora de hablar hay que ser diplomático, hay que ser embajador. No podemos estar evaluando la cultura extranjera como mejor, peor, porque mi país es mejor. No, es distinto y se respeta la diferencia. Y tenemos que entender por qué es distinto, como estudiantes de intercambio, ¿no? Ni hablar como consejeros, ¿sí? Como consejeros tenemos que evitar prestar atención a los comentarios que hacemos, sobre todo delante de los chicos, ¿sí? Respecto de tal o cual cultura, porque en definitiva estamos yendo en contra del objetivo de promover la comprensión internacional, ¿no? Mediante la interculturalidad. Si decimos, no, porque tal nacionalidad, esto, porque no, porque en ese país tal o cual cosa es un desastre, pueden haber hechos que nos hayan afectado, pero cuidado con las generalizaciones, porque estamos en un programa que aspira a la comprensión internacional mediante la interculturalidad. Bueno, no trate de convertir a los nativos, ¿sí? Como es no, esto que decía antes, no hagas comparaciones desfavorables entre tu país y el país anfitrión, ¿sí? Bueno, practica la máxima cortesía hacia todos, ¿sí? No asumas que tenés permisos, no asumas que tenés permisos. Preguntá, pedí permiso, consultá a tu consejero antes de mandarte una macana, ¿sí? Eh, bueno, en la escuela, en Rotary, en la familia anfitriona, ¿sí? Esto, preguntar antes de mandarse una macana. Bueno, 9, como es que estés feliz con lo con el intercambio que tenés, que estás construyendo, y no te compares. No te compares con otros intercambios. Cada experiencia de intercambio es única, y comparar experiencias de intercambio con compañeros del mismo distrito o de otro distrito es un error enorme, porque son personas distintas, en contextos distintos, en culturas distintas, o a veces en la misma cultura, pero son personas distintas. Entonces, no comparar intercambios. Sí, se pueden tomar ideas, se pueden tomar, tal o cual estudiante hace esto, entonces yo lo podría hacer porque es positivo, pero ir a comparar el intercambio y pensar que otros chicos, por lo que se ve en Instagram o en otra red social, están teniendo mejor intercambio, les aseguro, y les puedo contar casos particulares, es un error tremendo, no comparar intercambios. Bueno, tener, esto también, muchos chicos extranjeros lo saben y nos lo cuentan, tener un sí entusiasta a las propuestas provechosas que les hagan, ¿sí? Vamos a la verdulería a comprar, vamos, la mano anfitriona les dice, ¿no? ¿Me acompañás al acto de mi hermano? Bueno, vamos, ¿sí? Seguramente va a ser más provechoso que quedarse en la casa anfitriona, mirando televisión o chateando por el celular, ¿sí? Tener un sí fácil, lo que puede ser productivo para el intercambio, de parte de la familia anfitriona, de los rotarios, ¿sí? ¿Cómo es? Y de algún otro actor del intercambio. Con los permisos correspondientes, ¿no? No es que venga un desconocido a ofrecerles un viaje a tal o cual parte y van a tener un sí fácil, ¿no? O un sí fácil para romper alguna regla, ¿no? Bueno, eso es básicamente el decálogo. Fíjense que involucra sobre todo las 6 Bs con las 6 D.
Bueno, Rotex, acá lo voy a hacer muy rápido. ¿Por qué lo pusimos en el módulo de estudiante Fernando, ¿qué te después? parece si a lo mejor el tema de Rotex lo dejamos para Sí, otro módulo, eso iba a así no se decir. carga tanto? Justamente eso le iba a decir. Ya lo vimos en buena medida en el primer módulo. Entonces, acá yo lo mantuve, no lo quise sacar del todo, como otros temas, porque hace el estudiante de intercambio. Es la continuación de la participación como estudiante de intercambio, Rotex, que tenemos que fomentar. Entonces, de nuevo, lo vamos a reforzar con el concepto, con las funciones. Entre las funciones, simplemente recordemos que tienen participación en las decisiones del comité distrital, tienen el apadrinamiento como consejero no rotario de los estudiantes entrantes, sobre todo de largo plazo, ¿no? La colaboración en la organización de eventos del comité distrital, como los campamentos, y la gestión de la indumentaria y los kits. ¿Sí? Estas son las 4 funciones que podemos, principales. Tienen otras, pero son las principales. Están agrupados como una asociación de ex becarios, ¿sí? Tienen su propia comisión, con presidente, vicepresidente, secretario, como vicesecretario, tesorero y otras funciones. Tienen reuniones por lo general virtuales, pero también presenciales antes de los eventos. Esto simplemente, pero es importante que lo conozcamos. Y por último, protección integral de menores es un tema totalmente aparte. Hay un curso aparte que vamos a hacer en el marco de este. Yo después se lo explico, no se preocupe. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber sí o sí como consejeros? Bueno, ¿cómo notificar alegaciones de abuso o acoso? Esto, mínimamente. ¿Sí? Después viene todo lo que es protección. Eh, en primer lugar, ante una alegación o indicio de abuso o acoso sexual, elaborar el informe del estudiante, recoger ese informe del estudiante, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con escucha activa, sin juzgar, ¿sí? Yendo a los hechos y justamente recabándolos de manera adecuada para tener un informe sobre la base del cual se pueda decidir, ¿sí? Con preguntas que apunten a los hechos, pero que no indaguen ni cuestionen al estudiante que fue víctima, ¿no es cierto? Incluso presunta de un acoso o abuso. Bueno, y elaborar un informe objetivo, sobre la base del cual se va a trabajar en el tema. Proteger, una vez elaborado el informe, ¿sí? Proteger al estudiante, ¿sí? Que va a ser apartándolo del lugar donde sufrió esta amenaza o este hecho, procurando su seguridad, ¿no? Su tranquilidad también, como es, y obviamente cortando todo vínculo con el presunto agresor. En segundo lugar, entonces, protegemos al estudiante. Y en tercer lugar, informamos inmediatamente, sin demoras, a las autoridades correspondientes, empezando por el club. Tenemos que poner al club al tanto de que estamos ante una situación presunta o real de acoso que se tendrá que investigar por las vías correspondientes, pero yo le estoy hablando de alegaciones, de indicios, ¿sí? Más que de hechos verificados. Alegaciones o indicios. Nosotros no podemos dejar de activar este protocolo ante esta posibilidad, ¿sí? Al club, de nuevo, como decíamos, la comunicación con el club, más allá de que el presidente del club nos haya asignado y delegado determinadas funciones, la comunicación en un caso serio como este no puede faltar, no puede faltar. Al club en primer lugar, al comité distrital al toque, también al toque sin demoras, y el comité distrital la hará a Rotary International en el plazo de 72 horas como máximo, sobre riesgo de perder la certificación si verifica que hubo como es un caso, un problema de abuso o acoso no notificado, ¿sí? Incluso del pasado, ¿eh? Entonces, esto tenemos que saber desde ya. Después hacemos un curso aparte de protección integral de menores. Pero trabajamos con estudiantes de intercambio con menores, esto, elaborar el informe, proteger al menor y notificar. Club, comité distrital y comité distrital a Rota. ¿Tá? Bueno, esto básicamente es un módulo muy amplio, el estudiante de intercambio es el corazón del programa de intercambio, por eso lleva tanto tiempo y bueno, por ahí las preguntas fueron sumamente provechosas, pero nos alargaron el tiempo. De nuevo, durante toda esta semana que queda, bienvenidas las preguntas, bienvenidos los aportes que se hagan. Como es, la evaluación será a partir del martes que viene hasta el jueves siguiente. Yo les voy a pasar a la brevedad posible, posiblemente esta noche o mañana, este material de estudio, con algunos cambios. Vieron que yo la otra vez le agregué algunas cosas que en la presentación no pongo para que no estorbe, pero después para que las puedan leer, y material complementario. Y este módulo tiene la parte de protección integral de los menores. O sea, nosotros nos tenemos que comprometer como consejeros a hacer el curso que tiene Rotary International de protección integral de menores, ¿sí? Que tiene su examen de evaluación que da diploma también. Entonces,
asumamos este compromiso de, aparte de hacer este curso de consejero, hacer, yo se los voy a pasar, no se preocupen, el de protección integral de menores, protección de la juventud. ¿Ah? Bien. Perdonen por la extensión, pero estamos hablando del corazón del programa de intercambio del estudiante de intercambio. Perfecto, buenísimo. La verdad que muy provechoso todo. Espero que hayan tomado nota, porque bueno, obviamente como dice Fernando, lo vamos a estar evaluando y demás. Estamos abiertos a cualquier consulta que necesiten, cualquier consulta, estamos abiertos, todos los miembros del equipo, del comité, todos pueden hacer preguntas, el grupo de consejeros está para hacer preguntas. Cualquiera de nosotros en forma privada también nos pueden contactar y la idea un poco es esa, sacar cualquier duda que tengan. Como siempre queremos agradecer a Fernando por la capacitación y bueno, ahora vamos a dar por finalizado el módulo. Voy a cortar acá, a ver, espérenme un segundito, a ver si muestro. Siempre se me acá.